Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muy bien, hermanos, vamos entonces a dar comienzo a este precioso momento de predicación de la palabra del Señor. Tenga la bondad, hermanos, de abrir sus sagradas escrituras y vamos a leer en Isaías capítulo 40, versículo 28. Leamos aquí entonces para nuestra meditación en este momento en Isaías capítulo 40, versículo 28, que a la letra dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oído estas palabras de sabiduría y de poder, dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aleluya. Qué bendición, qué grandeza, amados hermanos y amigos, cuando nosotros podemos entender y comprender que las sagradas escrituras concuerdan con lo que la ciencia ha descubierto. De manera que la palabra del Señor sí da respuesta. Y la palabra del Señor contiene la información exacta desde el punto de vista científico. Aunque la gente no pueda entender y no pueda comprender el lenguaje bíblico, el lenguaje de la palabra del Señor. Podemos mirar nosotros enseñanzas de las Sagradas Escrituras y veremos cómo los descubrimientos científicos sí se pueden entender a la luz de la palabra del Señor, porque hacía muchos miles de años la palabra del Señor ya lo decía. Por ejemplo, el universo tuvo un principio. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 1:1. Dice la palabra del Señor esto acerca del universo, y que fue algo organizado, que a partir de un caos ya existente, donde existía solamente vaciedad y oscuridad, que no había nada creado, pero Dios creó todo de la nada. Los babilonios creían que los dioses que engendraron el universo salieron de dos grandes océanos, y otras leyendas dicen de la manera en que el universo proviene de un huevo gigante. Y cada pueblo, cada cultura tiene una manera de pensar y de disertar sobre estas grandes cosas que ya Dios, en su magnificencia, en su amor y en su grandeza, había creado. Quiero pues que todos nosotros estemos atentos a la luz de las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Dice que el universo se rige día a día por un conjunto de leyes lógicas, hermanos, y precisas. Por ejemplo, en Job 38:33, la palabra del Señor tiene para nosotros una sorpresa. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Es una pregunta que el Señor le hace a Job. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Oiga bien. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan?
y te dirán ellos, henos aquí. Oh hermanos, estas son cosas que solamente pertenecen a nuestro Dios. Cosas especiales que el hombre no puede comprender ni entender si no tiene una mente espiritual, una mente lógica. Es decir, que el Señor le enseñe por revelación a un humilde, a una persona que quiera dar a entender, darse a entender a Dios y comprender la magnificencia y la grandeza de su poder y sabiduría. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, verso 25. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto en el día de la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra. Entonces Él fue el que lo hizo. Él puso las leyes del cielo y la tierra. Así que los mitos de distintas partes del mundo enseñan cosas extrañas, cosas que no concuerdan con la bendita y santa palabra del Señor, y se hallan indefensos ante los actos impredecibles y hasta los crueles dioses y dioses caprichosos que piensan como los hombres, dioses vengativos, dioses que hacen cosas terribles. También en el libro de Job 26:7, aquí hay un argumento que vale la pena, hermano, resaltar. En el libro de Job 26:7, de la siguiente manera: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Ese es el lenguaje de la palabra del Señor. Pero el lenguaje científico, el descubrimiento y las cosas que el hombre de ciencia ha venido a conocer, lo trae a colación. Y déjeme decirle que hace ya mucho tiempo estaba escrito. Y algunos, en medio de, digo yo, de su orgullo y altivez y soberbia, que no quieren reconocer la majestad del Señor. Dice la palabra del Señor: los ríos y los manantiales existen gracias a la lluvia, la nieve o el granizo que cae desde las nubes, que se forman al evaporarse el agua en los océanos y de otras fuentes. Ya hemos leído sobre esto en el libro de Eclesiastés. Cuando el sol evapora el agua, sube hasta las nubes, se condensan y vuelven y caen a través de la precipitación que llamamos lluvia. Pero vamos a leer también en Job 36:27, como la palabra de Dios lo dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Gloria al nombre de Jesús. Mire cómo Dios revela, cómo Dios muestra su grandeza, poder y magnificencia. Y también en Eclesiastés capítulo 1, el versículo 7, dice: los ríos todos van al mar. Oído a esto: los ríos todos van al mar y el mar no se llena.
Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Esto es simple y llanamente el ciclo hidrológico del agua. Ya Dios mostrando y dando a entender su grandeza y sus maravillas. Ahora que el hombre lo ha descubierto y ha sabido estas cosas, pero ya estaban escritas. Mire usted, ya estaban dichas, ya estaban creadas. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire usted, lentamente la palabra del Señor en su lenguaje sencillo va revelando a los hombres su contenido y su forma particular de hablar, pero va enseñando lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Gloria al Señor. Quiero que en este momento, hermanos y amigos, cada uno de nosotros reflexione profundamente. Oiga, haga una reflexión. De la grandeza, del poder y de la misericordia del Señor. Porque los hombres no quieren saber, o algunos hombres no quieren saber nada. Porque es muy simple. Pero quieren que lo que el hombre dice con grandilocuencia, con palabras sofisticadas y altamente lenguaje científico. Pero usted sabe que las Sagradas Escrituras hablan de manera humilde y no es así. Pero dice en Amós capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Acabo de leer Amós capítulo 9, versículo 6. Gloria al Señor. Así que los antiguos griegos pensaban que los ríos se alimentaban de aguas subterráneas procedentes del mar. Esa idea estuvo en la humanidad hasta el siglo XVIII. Las montañas van surgiendo o desapareciendo. Las que hoy conocemos estuvieron alguna vez bajo los océanos. ¿Será que esto puede ser creíble? ¿Será que esto lo podemos comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras? Pues bien, vamos atentamente al Salmo número 104, gloria al Señor, y el versículo 6 al 8. Repito, Salmo 104, versículo 6 al 8. Es cierto que las montañas que hoy vemos, que hoy conocemos, estuvieron alguna vez bajo los océanos. Sin embargo, algunos mitos afirman que los dioses formaron las montañas tal y como las vemos hoy. Pero vamos a ver lo que dice la eterna palabra del Señor en el Salmo 104, versículos 6 al 8. Con el abismo
como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. De manera que todas estas cosas que los hombres dicen y acusan y están dispuestos a alegar, hacen alegatos. Pero nosotros sabemos que los logros de la ciencia ya estaba escrito en la palabra de mi Dios. La palabra ciencia se define como conjunto de conocimientos sobre las cosas hechas o fenómenos obtenidos mediante el estudio y la observación. Repito, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La palabra ciencia se define como conjunto de conocimientos sobre las cosas hechas o fenómenos obtenidos mediante el estudio y la observación. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hay exactitud científica, pero déjeme decirle de dónde estaba escrito. ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando la ciencia descubrió cosas. Vea, ya la palabra del Señor hacía rato. Y quiero, hermanos y amigos, con todo respeto y con toda humildad, ustedes puedan tener una libreta de apuntes y entonces puedan saber lo que la palabra del Señor realmente dice. Vamos a hablar sobre leyes dietéticas saludables. Levíticos capítulo 11. Repito, Levíticos capítulo 11, versículo 9 al 12. Leyes dietéticas y saludables. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Oiga, los que tienen aletas y escamas, que están en el agua y en el río. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominables, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendrás en abominación. Todo lo que no tuviere aletas, todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Levítico capítulo 11, versículo 9 al 12. Son leyes dietéticas saludables. Aleluya. Entonces la palabra del Señor establece que debemos evitar comer esa clase de criaturas acuáticas que no tengan aletas ni escamas. Hoy se sabe que estos mismos tienden a consumir desperdicios y son muy probables de acarrear infecciones. Repito, son muy probables de acarrear infecciones. Aquí tenemos entonces una palabra más de la palabra de mi Cristo, de lo que Él ha dicho a través de su santa y bendita palabra. Ahora hay otro hecho contundente.
Y deseo, hermanos y amigos, de manera respetable, como siempre lo hemos hecho, vamos nosotros a leer sobre lo que es comer cerdo, lo que es comer carne de cerdo. No es por cuestión religiosa, es por cuestión de salud. En Deuteronomio capítulo 14 y el versículo 8. Repito, Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Comer cerdo o cochino, como le llaman algunos, o marrano. Marrano, cochino o cerdo. Vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras a la luz de la ciencia. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Pero vamos al hecho de no comerlo, porque no hace mucho la ciencia aprendió que comer carne infectada de puerco o de cerdo causa una enfermedad llamada triquinosis. Repito, causa una enfermedad llamada triquinosis. Considera que la Biblia prohibió comer cerdo hace más de 3000 años antes de que se supiera cómo cocinar los cerdos de una manera adecuada. Ahora se está recomendando que criarlos con ciertos tipos de alimentos, con ciertas formas de criarlos para que no contaminen, para que no dañen la salud. Oh amigos, hermanos y amigos, el desobedecer la palabra del Señor es cosa terrible. Querer hacer las cosas como a mí me plazca, como a mí me gusta. Pero vamos a ver lo que dicen ahora los ambientalistas radicales. Mire, aquí hay un hecho. Estamos leyendo las Sagradas Escrituras a la luz de la ciencia. Dice entonces en Romanos 1:25, mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de esto, en Romanos 1:25, la palabra de Dios predijo que muchos adorarían a la creación antes que al Creador. Y hoy a la naturaleza se le denomina madre. Y el naturalismo es una religión más. Mire usted cómo ellos han torcido el mandamiento. ¿Cómo es que hacen las cosas al revés? Por eso la palabra del Señor dice: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso ha hecho ahora el capricho y la soberbia del ser humano. Pero gracias al Señor que Él nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Este es al Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna, al cual nosotros adoramos y obedecemos y exaltamos, porque vuelvo a repetir que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra, es decir, el mundo de los ángeles
el mundo de los hombres y el mundo de los demonios. Han de estar sujetos a la palabra de Dios. Oh, aleluya. Y nada se mueve sin la voluntad expresa del alto y sublime Dios. Nada se mueve sin la voluntad de Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos ahora sobre la materia oscura o agujeros negros. Cosmólogos especulan que el 98% del universo conocido consiste de esta materia oscura, en donde se encuentran los agujeros negros capaces de evitar que la propia luz escape de su tremendo campo gravitacional. En las Sagradas Escrituras se alude a estos agujeros hasta hace poco descubiertos de la siguiente manera: estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Óigame bien. Estrellas errantes, o sea, estrellas sin luz, para las cuales está reservada eternamente sin escape, ¿no? Eternamente quiere decir sin escape. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas capítulo 1, verso 13. En Isaías 53, la palabra del Señor habla de ello. Dice: visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Está hablando de materia oscura, de agujeros negros. Esto ha causado tremendo espanto en la ciencia moderna. Y ya para terminar les quiero referir otro aparte, un dato científico. La segunda ley de la termodinámica, o sea, la entropía. Vamos a leerlo en el Salmo 102. Oiga, Salmo 102, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, o sea, serán cambiados. La segunda ley de la termodinámica. Del Salmo 102, versículos 25 y 26. ¿Qué dice esta ley? ¿Qué establece esta ley? Que todo en el universo está en decaimiento y deteriorándose gradualmente, desorganizándose y descomponiéndose. Vuelvo a repetir, esta segunda ley de la termodinámica establece que todo el universo está en decaimiento y deteriorándose gradualmente, desorganizándose y descomponiéndose. La evolución directamente contradice esta ley. Escuche, la evolución no tiene sustento. Contradice la ley, la segunda ley de la termodinámica, por establecer que los cambios que se producen en los organismos son solo para su mejoramiento y avance, no para su deterioro y extinción. En las Sagradas Escrituras se establece: y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Oído, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos
capítulo 8, versículo 13. De manera que la ciencia y sus conceptos, su forma de razonar, su observación, ha quedado totalmente obsoleto, hermanos y amigos, porque ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras, y aunque los hombres acepten estas verdades, estas realidades, a su propio razonamiento, a su propia forma de pensar, deben de saber que ya las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, el libro antiguo y sin vejez, ya había hablado de todas estas cosas. O sea, con exactitud científica, la palabra del Señor estaba hablando de todas estas grandes verdades, de los logros de la ciencia. Ya estaba dicho, bendito el nombre de Jesús. Así que el ser humano en su afán por descubrir cosas, por argumentar y por querer ridiculizar la eterna palabra del Señor, se han enredado en sus propios conceptos personales. Uno los respeta, pero no los comparte. ¿Por qué? Porque ellos tratan de minimizar y algunos de negar la eterna y santa palabra de mi Señor Jesucristo. Y estas cosas, hermanos y amigos, realmente tienen su asiento en la eterna y santa palabra del Señor. Ese conocimiento experimental al cual las Sagradas Escrituras hace referencia ya está ahí. Y hay muchas cosas más. Por eso, cuando leo aquí en el libro del profeta Daniel, me encanta leer esta parte cuando dice Daniel que él quita reyes y pone reyes, y que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y también dice que él revela lo profundo y lo escondido. Dios lo revela, o sea que Dios lo muestra. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bendito el nombre de Jesús. No hay entonces cómo esconderse, cómo evadir. Bájate de la nube, amigo. Quita el orgullo de tu corazón, la soberbia. Porque la palabra del Señor es la realidad. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios en su misericordia y en la magnanimidad de su amor ha provisto las cosas para que el hombre sea salvo. A pesar de que hay enfermedades, como hablábamos ayer, incurables, enfermedades que han causado millones y millones de muertos y no han podido los hombres de ciencia pararla. Hubo una enfermedad que diezmó a la Europa antigua. No había modo de pararla, la peste bubónica. Mató a millones de personas. Después se descubrió que esa enfermedad era causada por la pulga de la rata.
En el pelambre de la rata ahí se ocultaban las pulgas, y esas pulgas cuando picaban a un ser humano o a una persona, a un animal, allí estaba la enfermedad. No podían pararlo. Un día se reunieron un grupo de pastores y de predicadores, y escudriñando la palabra descubrieron lo que el Señor les había dicho en la ley: y cuando hubiese peste, sacaran al enfermo, fuera animal, fuera persona, tenían que sacarlo fuera del real y quemar el cuerpo. Precisamente así hicieron los pastores y cesó la peste. La historia, hermanos, y la pluma del escritor dan a conocer sin orgullo, hermanos y amigos, cómo este grupo de hombres de Dios trajo a colación la palabra del Señor, y obedeciendo esa palabra descubrieron que esa era la solución. Ya estaba escrita y ellos no la habían descubierto, no la habían puesto por obra. Por negligencia, no lo sé. Por orgullo, menos puedo decirlo. Pero lo cierto fue que algún día Dios iluminó a uno de ellos, llamó a los demás ministros del altar y comenzaron a leer las Sagradas Escrituras, y encontraron en los libros de la ley qué se podía hacer cuando había epidemia dentro del real, o sea, dentro del campamento. Tenían que sacar al infectado fuera del real. Y así cesó la epidemia. Mire, una ley sanitaria. Se habrían evitado todo eso si tan solo ellos pusieran en práctica la palabra del Señor, el saber de las Sagradas Escrituras. Pero como no han querido tener a Dios en su noticia, el problema los carcome noche y día. Pero cuando se obedece a esta bendita palabra gloriosa, el hombre sale bendecido por Dios. Porque el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué oírle a la palabra eterna de nuestro Dios? ¿Por qué mirarla por encima del hombro con altivez y soberbia? Y mirar a los siervos del Señor de la misma manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Aleluya. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque Él lo creó, Él lo hizo, y Él mismo lo cura, lo sana. Dice la palabra del Señor que en sus manos están las llaves del infierno y de la muerte. ¿Cómo puedes tú evadir? ¿Cómo puedes tú esconderte del ojo avisor de mi Dios y negar su palabra? ¿Cómo puedes hacerlo? Permite al Señor que en este momento de oración, permita al Señor que en este momento de clamor usted pueda entender con humildad de corazón, humillándose ante su presencia como el paralítico
allá que fue sanado y como el ciego fue sanado, con humildad. Y pudo ver, porque él creyó. El hombre creyó. Y por eso Dios lo sanó. Vamos a orar en este momento invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Sobre cada amigo que ha escuchado esta palabra y hermano, toda persona que a la distancia puede creer de verdad, que la palabra del Señor salva, sana y bautiza con poder. El Señor hace todas estas cosas en virtud del hombre. No importa tu enfermedad o tu problema, en Jesucristo tienes solución. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo en lo absoluto. En el Dios soberano y grande, poderoso y eterno. Vamos pues, hermano, unámonos en oración, en fe. Unámonos en el Espíritu y en un gemir desde lo más profundo de nuestros seres. Comencemos a clamarle a Dios, a pedirle que su palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Oremos. Amado Dios, estamos aquí, Señor Jesús, predicando tu palabra, meditando en esta palabra preciosa y maravillosa, la cual nos da vida y vida en abundancia. Hemos creído afirmativamente a tu palabra y por eso invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, en virtud de todos los quebrantados de salud en este momento, los que están en las cárceles, en hospitales, clínicas, en fin, los que se encuentran en problemas. Oramos por las iglesias de nuestros hermanos pastores y todos aquellos hombres de Dios, líderes de Dios, que predican esta palabra con ardor, con ánimo, con el amor de Jesucristo. Pedimos la unción de su Santo Espíritu y que esta sana doctrina llene sus vidas, sus seres, y puedan ganar almas para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Reprendo toda cosa contraria a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Ordeno sanidad, ordeno bendición en la vida de las personas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.